Se le otorgó el registro a 8 nuevas agrupaciones políticas que buscan crear sus partidos políticos para después de las elecciones del 2024. Entre ellos a Humanismo Mexicano, formado por miembros de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, conocida como Luz del Mundo. La Iglesia Luz del Mundo siempre ha buscado lazos con políticos y trabaja con distintos partidos, según el sexenio, en movilizaciones electorales. Esta iglesia tiene 5 millones de fieles en 58 países y 1.5 millones están en México. La iglesia ha amasado una fortuna enorme, tan es así que cuando fue detenido en Estados Unidos el anterior líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, acusado de abuso sexual, la fianza que se le fijó en una corte de California fue altísima, $90 millones, la más alta de la historia de ese estado. Esto porque el juez dijo que con las propiedades e ingresos de la iglesia, Nazón Joaquín García podía hacer uso de esos recursos. En junio del 2019, Nazón, quien en ese momento tenía 50 años de edad, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. 3 años después confesó haber obligado a 2 niñas a que le hicieran sexo oral y otro cargo por haber cometido actos lascivos con una menor a cambio de liberarse de ir a un juicio en los Estados Unidos. En realidad enfrentaba 19 cargos, aunque en un principio el total del delito en su contra eran 36. Ir a juicio para Nazón era ventilar todo lo que ha sucedido en la Iglesia de Luz del Mundo, y el desprestigio para la institución hubiera sido demoledor. Así que declarándose culpable se evitó el juicio y su condena fue relativamente menor porque no se tomaron en cuenta todas las acusaciones. Tan solo el iPhone de Nazón contenía alrededor de 100,000 fotografías y unos 1,000 videos. Hoy Nazón Joaquín está condenado a más de 16 años y 8 meses de cárcel por abuso infantil en una corte federal de California, pero mucha gente de la iglesia lo sigue adorando. Su padre, nada más ni nada menos, antiguo líder de la iglesia, Samuel Joaquín Flores, también fue acusado de abusar sexualmente de jóvenes, pero nunca fue juzgado. Son tantos los recursos que tiene la Iglesia Luz del Mundo que cuentan con un equipo de abogados muy bueno. Estos abogados lo que hacían era que si cualquier periodista escribía sobre ellos, las amenazas con demandarlo no tardaban en llegar. La Luz del Mundo, la cual tiene alrededor de 5 millones de fieles, tiene entre sus cuentas a exgobernadores de Nuevo León, como el de Durango, como otro tipo de personajes. Jalisco es el estado donde más seguidores y templos tiene la iglesia, y según medios locales, este grupo religioso tiene una cuota de candidaturas en el partido que gobierna en el estado. Hablamos de Movimiento Ciudadano. La Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad fue creada en el contexto de la Guerra Cristera cuando el entonces presidente Plutarco Elías Calles promovió una legislación para regular las actividades religiosas. En ese momento, Aarón Joaquín compró 2 hectáreas al oriente de Guadalajara para fundar una comunidad alrededor de su iglesia. El general Marcelino García Barragán, por esos años secretario de la Defensa Nacional, apoyó al hermano Eusebio con la donación de los terrenos de varias hectáreas en la zona oriente de Guadalajara, en donde se fundó la colonia La Hermosa Provincia en 1967, y donde se construyó la basílica principal de esta iglesia, a la que cada año acuden feligreses de todo el mundo a rendir pleitesía y homenaje a su pastor principal, al que veneran como el apóstol de Jesucristo. Hablemos de sus alianzas. Hablar de las alianzas políticas de la Luz del Mundo nos deja ver precisamente hasta dónde ha llegado. Tuvo una alianza con el PRI, con García Barragán, que les permitió fortalecerse y consolidarse al convertirse en un reservorio de votos para el antiguo régimen priista en Jalisco. Esto cambió en los 90 cuando se convirtió en aliada del PAN, que ganó la gubernatura de 1995 y la mantuvo hasta 2012 en Jalisco. Tras el fallecimiento de su fundador, fue sustituido por su hijo, Samuel Joaquín Flores, quien estuvo al frente de la congregación religiosa hasta 2014, año en el que murió, y fue sucedido por Nazón Joaquín García. El avance de otras opciones políticas en Jalisco, como Movimiento Ciudadano, llevaron a Nazón a sellar una nueva alianza con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro en ese momento, a quien los hermanos de la hermosa provincia apoyaron con sus votos y con su proselitismo para lograr después llevarlo a la gubernatura en 2018. Eso le valió a la Luz del Mundo recibir a cambio candidaturas para 3 diputaciones federales por MC y una senaduría por el Partido de la Revolución Democrática, representada por el senador Rogelio Zamora, que después se cambiaría al Partido Verde Ecologista de México. Hoy se incrustaron en Morena